Bueno, bienvenidos a todos acá. Hoy es la tercera semana, pues damos inicio a la tercera semana del programa Reconéctate y Sana. Para los nuevos que veo, creo que caritas nuevas que personas que entraron esta semana, pues me presento. Mi nombre es Fernanda Alvarado, soy psicóloga clínica. Me he especializado pues mucho en los últimos años en lo que es ansiedad y depresión y en lo que es reconectar con el propósito de vida. Y este año especialmente me estoy dedicando a trabajar y a acompañar emprendedores. En la comunidad de Vida Plena está formada por varios profesionales, otros psicólogos, bueno, como Martiri ya se presentó, también tenemos a Beatriz, que nos acompañan todos los días y cada día más se manda información pues para el crecimiento personal, para poner en práctica, para ayudarnos en ejercicios, entre otras cosas. Estas 3 semanas las hemos dedicado al programa Reconéctate y Sana, pero luego al terminar, pues ya terminamos el martes que viene, vamos a seguir normal, pues igual seguimos normal con las actividades, pero obviamente ya no vamos a tener las actividades del programa, sino nos vamos a enfocar más a las actividades diarias que se mandan en la comunidad, hasta una nueva actividad. Ya luego de pronto si alguno quiere una recomendación, algún apoyo de algo, recuerden que los grupos están abiertos para que puedan dar pues hablar de sus inquietudes, sus dudas, sus inconvenientes. Y les recuerdo que hoy es la reunión del grupo de apoyo. Se hizo el jueves, se hace los jueves, pero esta semana se cambió para hoy. Entonces hoy van a tener la reunión del grupo de apoyo pues al terminar esta. Ya a las 9 empieza. Esta clase va a ser rápido, no va a ser, espero yo digo va a ser rápido, pero entonces luego hablo mucho y me extiendo. Pero va a ser en lo posible. Es corta porque es muy fácil de entender esta semana. Solamente quiero aclararles algunas dudas y darles ciertas recomendaciones, porque todo el tema de esta semana, que es el de creencias, es un tema que se maneja muy fácil. Y como ya hemos abordado, digamos que temas que sí se deben tocar más profundamente, entonces ya son cosas para ir puliendo. Igual le hago el repaso de las 3 semanas que llevamos. Recuerden que los audios están en YouTube, aunque tengo que actualizar porque, bueno, ya tengo el audio listo el de ayer, que es el que les dejo y el de hoy, pero el de hoy se manda después de la clase. Le mando también el journaling de esta semana, pues ya se lo mando completo y ya ustedes buscan el de la tercera semana. Entonces el journaling que les voy a compartir hoy van a tener incluidas las actividades de las 3 semanas, va a estar completo. Recuerden guardarlo, descárguenlo y guárdenlo en su drive, porque luego saben que WhatsApp no guarda ni almacena nada, y ya luego pues el programa se va a vender, no va a quedar gratuito. Entonces aprovechen esta información que se les ha brindado y guárdenla. Y igualmente, pues no sé hasta qué fecha se va a quedar, ya luego les estaré avisando, se va a quedar las grabaciones en YouTube, pero ahí están todas desde el día 1, están todas las grabaciones, los audios, y están las clases, las primeras 2 clases que ya vimos, están allí cargadas. Bueno, acá les hago el repaso de la semana 1, vimos lo que es sanación de la infancia, hablamos en la masterclass lo que fueron heridas de la infancia, reconocimientos de la herida, también hablamos de la parte familiar en esta semana, en la semana 2 hablamos de los límites, la masterclass fue enfocada a eso y en las relaciones. En toda esa semana, la semana que vimos, pues la semana pasada igual les pregunté cómo les fue con todas las actividades, me dijeron que les había ido muy bien. Así que esta vez quiero que muy brevemente, si quieren lo van escribiendo en el chat, o si quieren abrir el audio, también lo pueden hacer. ¿Cómo les fue con las actividades de los límites y las relaciones? Pues en esta semana que ya vimos. Con el journaling, si fueron respondiendo a las preguntas del journaling, si fueron escuchando las meditaciones y los audios reflexivos. Quiero decirte algo. Solamente de Dios, de parte de Dios. Hubieron varias personitas que me escribieron en el privado, yo no las estaba conectando. Por aquí Adriana nos dice, aprendí a conocerme y a establecer límites. La verdad, jamás lo había hecho, suele pasar. Pues sí, a veces pasa que a nosotros no nos enseñan eso. Dime, María Teresa.
Yo creo que algo que, así como quien respondió, está como Adriana, Sí, yo es algo que igual estoy aprendiendo a conocerme, pero desde la perspectiva porque desde esa perspectiva de justo de establecer límites y de saber decir no aunque duela. A veces habrá, era algo que justo también estaba escuchando hace poco y es algo que ahorita es con lo que estoy trabajando muchísimo, el poner límites. Y es el decir no cuando a lo mejor alguien está esperando que le digas un sí, ¿sabes? Es, por ejemplo, esa gente que la semana pasada me pasó, de confesarlo, y pues bueno, yo soy una persona que ahorita estoy eh, tratándome, ¿no? Psicológicamente y psiquiátricamente, porque estoy en un proceso de depresión y estoy medicándome, ¿no? Entonces, pero vaya, ahora sí que si hay algo que tengo que ayudarle a mucho a mi cerebro es justo a algo que siempre yo creo que me hacía falta, es decir no a personas con las que llegué a querer, pero no era que como que yo decía: "Ay, sí, es un cariño tremendo y los amo", no. O sea, a veces habrá personas con las que vas a querer y otras con las que realmente amas, pero a ambos tienes que aprender a decir no. Eso es algo que estoy aprendiendo mucho. Aunque cueste trabajo y aunque a lo mejor esa persona o esas personas de pronto te alienten también a decir: "Sí, tú pon límites y todo eso", y cuando tú se los pones, es cuando así de, creo que no quería que pasara eso, ¿no? Pero a la vez es justo y es real. O sea, en lugar de muchas veces darle, por el lado a la persona, es así de, a ver, esta soy yo, a lo mejor y habrá cosas que te gusten o que no te gusten de mí, y si me aceptas, qué bueno, y si no, no pasa nada. No tengo por qué estarte dándote gusto, y también, o sea, me ha sucedido, no sé si a ustedes les pasa con contactos de Facebook, que de pronto les llega, ¿no? Que, ay, solicitud de amistad, ¿no? A una gente que ni siquiera conoces o que si conocías te llevabas mal y ahora sí muy amiguis, ¿no? Y es así de, no, jamás, o sea, ahorita eso es lo que estoy aprendiendo. O sea, que gente que con la que no me llevaba, gente que desconozco, gente con la que me llegué a llevar, pero me llegaron a tratar mal, y ahora resulta que quieren ser mis amistades, no, es en donde justo estoy aprendiendo a decir a hacer mis límites y también saber cómo expresarlo. Y el expresarlo no significa ser grosero, simplemente es decir, no, gracias, ¿no? O sea, te agradezco la opinión y eso fue lo que me pasó hace 15 días. Alguien una persona con la que estuve saliendo y me trató no muy bien, me pidió disculpas y le dije, te lo agradezco, y me dijo: "Ay, no, pues te invito a no sé qué", y le digo: "No, gracias, ya me regreso a mi casa, cuídate mucho, que te vaya muy bien, punto". Entonces, eso es algo con lo que justo estoy aprendiendo, establecer límites, aunque duelan para los demás, pero uno se queda con la paz, uno se queda satisfecho y dices así de: "Sí, lo logré", ¿no? O sea, es así de una rayita más, ¿no? Y una palomita más para mí. sí, la verdad es que así es el trabajo tal cual. O sea, uno se siente luego como, sí en parte hay culpa, de hecho, bueno, uno de los días se trabajó la culpa en los audios y el decir no, pero es como integrar y hacernos conscientes de la importancia que es cuidarnos. De hecho, una de las meditaciones decía eso de que, bueno, imagínate que estás en un círculo y dentro de ese círculo está todo lo que es importante para ti. Entonces, eso hay que aprender a cuidarlo y a valorar lo que somos. Por aquí Beatriz había comentado, descubrir maneras adecuadas de comunicar mis límites. Yo creo que, no sé, la comunicación es un tema súper, pero es que es demasiado, o digamos que la comunicación ocupa un gran porcentaje de nuestra vida,
digamos que, bueno, de base para que nos dé éxito y relaciones sanas, porque hay que aprender a comunicarnos con nosotros mismos y hay que aprender a comunicarnos con los demás y aprender a comunicar lo que queremos. Entonces hay muchas formas de decir las cosas y siempre hay que aprender cómo hacer lo que es la comunicación asertiva. En cualquier momento que ustedes puedan y sientan la necesidad, buscan soporte en comunicación asertiva, en libros, en clases, en lo que sea, pero realmente, de verdad, es muy importante aprender a comunicarse. Y sobre todo romper ese miedo, porque hay muchos, bueno, igual acá vamos a ver lo que son las creencias limitantes el día de hoy, pero hay muchas creencias falsas en cuanto a la comunicación también. Así que es importante como también identificar cuáles son mis creencias. Bueno, entonces esta semana nos tocan lo que son las creencias limitantes y el desbloqueo emocional. Las emociones y el pensamiento tienen mucho que ver. Igual ya les voy a ir explicando. El tema de hoy es rompiendo barreras internas y supera tus creencias limitantes. Esta semana vamos a ver todos estos puntos. Vamos a identificar nuestras creencias limitantes, vamos a explorar el origen de esas creencias, porque a veces es importante comprender, cómo desafiar esas creencias limitantes, crear afirmaciones para el cambio, crear creencias potenciadoras, practicar la autocompasión, que es muy importante, y luego consolidar esos aprendizajes y las nuevas creencias. Esas son las actividades que diariamente en estos 7 días vamos a trabajar en esta semana. Hoy vamos a ver como un repaso de todo. Vamos a conversar un poquito para que a la hora de ir escuchando los audios, las meditaciones y haciendo los ejercicios, tengan un poquito más de información que les complemente todo lo que vayan a ir trabajando. Ahora, ¿qué son las creencias limitantes? Pues son percepciones que actúan como verdades, pero que limitan nuestras capacidades. Y aquí quiero, pues no lo coloqué, pero me gustaría aclarar lo que son las creencias, o sea, porque aquí vamos a hablar de las creencias limitantes, pero ahí es importante reconocer qué son las creencias. Entonces, las creencias es como ese marco, no sé si ustedes bueno, los que han hecho tesis o trabajos de investigación, que les mandan a hacer el marco teórico. O sea, el marco teórico es todo lo que viene antes de lo que tú vas a investigar, o sea, todo lo que se investigó, todo lo que se hizo que sea relevante. Entonces, nuestras creencias son como esos marcos teóricos, esos paradigmas que tenemos, digamos que yo lo imagino así, como varios bloquecitos y cada uno es de cada área. Igual más adelante les voy a explicar más o menos para que puedan ir reconociendo cuáles son esas creencias limitantes de acuerdo a cada área. Entonces, por ejemplo, ahí está la cajita de las creencias en cuanto al dinero, trabajo. Está la cajita de la espiritualidad. Está la cajita de lo personal, o sea, lo que yo creo de mí. Está lo que yo creo de las relaciones. Entonces es importante yo saber, porque son como las gafitas, es como esa percepción que yo todo lo puedo juzgar o lo puedo ver a través de mis creencias, de lo que yo creo. O sea, las creencias no son verdades absolutas. O sea, es decir, lo que cree Maritere no es absoluto, ni lo que cree Laura, ni lo que cree Beatriz, ni Adriana, ni Emanuel. No es absoluto. Las creencias simplemente se van forjando a lo largo de nuestra vida, lo que vamos viendo y lo que nuestro cerebro va validando y va sumando y dice, bueno, esto debe ser así, esto debe ser así. Por ejemplo, lo que vamos viendo como niños, ¿cierto? En nuestro entorno familiar, cómo se lleva mamá y papá, cómo se relacionan mis familiares, mis compañeritos. Mi cerebro va viendo que eso es normal, por ejemplo. Bueno, en mi familia todos salen de la casa, se tienen que graduar, ir a la universidad, se gradúan, luego se casan, digamos que ese es el orden, ¿no? Esas son creencias y eso tiene mucho que ver también con la cultura, pero no en todas las familias se crecen con las mismas creencias. Hay familias que son diferentes, que de pronto son más independientes, por así decirlo, que bueno, salen y trabajan y no van a la universidad, por ejemplo. También tiene que ver obviamente con la situación país y entre otras cosas.
Pero en creencias eso tiene mucho que ver. Si otra persona cree algo diferente o su marco de creencias es diferente al mío, no es que esa persona esté mal, no es que esté equivocada. Y eso a veces nos cuesta mucho aceptarlo o entenderlo cuando pues estamos haciendo intercambio de opiniones. A veces, por ejemplo, en cuanto a la política, yo quiero que el otro cambie y piense igual que yo. En base a cualquier tema, yo quiero que la otra persona piense igual que yo, y si no piensa igual que yo creo que está equivocado. Entonces, nuestras creencias nos hacen tener ese tipo de perspectivas. ¿Qué hay que tener en cuenta? Primero, la empatía, y segundo, la aceptación. Entender que el otro es un mundo diferente, tiene un mundo diferente al mío, tiene ideas y creencias diferentes a las mías, y no por eso quiere decir que esté equivocado. Acá, bueno, en base a las creencias limitantes, no sé, me imagino que ustedes han escuchado la historia del elefante, yo me imagino, ¿no? Pero me pareció la historia que es la más común y la más, pues adaptada al tema de hoy, que son las creencias limitantes. Pero este dibujo me llamó mucho la atención en particular porque no lo había visto así. Normalmente es una estaca que tiene el elefante, pero me llamó la atención que la cadena está en una silla. O sea, no está en algo fijo, sino en una silla. O sea, algo que el elefante es más grande que la silla. Obviamente, si el elefante decide, venga, yo me voy a arrastrar a la silla, pero él simplemente está mirando la silla con esa mirada triste, viendo o imaginando que no puede salir de allí, que está simplemente pues encadenado eternamente. Pero esto, ¿por qué lo cree el elefante? Porque seguramente lo tuvieron encadenado toda una vida y la cadena para él jaló tantas veces que de pronto dijo, bueno, ya no es, siempre voy a quedarme acá. Y solamente el hecho de tener la cadena, eso lo hace creer a él que no puede avanzar de allí, aunque tenga aquí su cadena una silla. O sea, sabe que se puede caminar y arrastrar la silla porque él es más grande que la silla, pero sus creencias lo hace quedarse ahí por el simple hecho de sentir la cadena. Entonces, las creencias limitantes actúan como esa cadena del elefante, en que yo creo algo de mí que quizás no lo es, y eso pasa en la mayoría de las situaciones, o yo creo algo de una situación que en realidad no es, y eso no me permite avanzar. O sea, ya sea de mí o de afuera, y es importante yo poder conocer cuáles son esas creencias limitantes que a mí me tienen estancado. ¿De dónde vienen las creencias? Pues como les venía contando, de experiencias de la infancia, gran parte vienen de ahí, influencias sociales y culturales, narrativas familiares y educativas. Normalmente, cuando se habla de las creencias del dinero, a uno siempre le preguntan, ¿qué decían tus papás en cuanto al dinero? No, que el que tiene el dinero es malo. Es que el que tiene dinero es porque roba o engaña o estafa o es manipulador. O así en cuanto a cosas, por ejemplo, este que es muy típico, todos los hombres son iguales, es muy típico y uno lo escucha muy seguido. También otra parte es fracasos y errores del pasado. Me estaban contando una historia, no recuerdo exactamente quién, pero justamente me estaba contando que tenía miedo a una situación y estaba como intentando reconocer por qué tenía tanto miedo, y luego recordó que había tenido una experiencia similar que había sido, pues el resultado había sido muy negativo, y eso ya, o sea, se quedó con esa creencia en su cabeza de que era muy negativo y no quería volver a repetir la circunstancia. Era algo de un negocio o algo así creo que era. Pero obviamente en este caso ya van a ver cómo se trabajan lo que son las creencias. No hay que creerlas al 100%, además que los pensamientos, recuerden que el 90% son irreales. Así que yo tengo que analizar muy bien cuál es mi marco de creencias y cuáles son esos pensamientos que nos están permitiendo avanzar. Quiero decirte algo. Creencias limitantes más comunes, aquí coloqué solamente las más comunes, hay muchísimas. Sí, no soy suficiente, esa es la más común. Créame que todo el mundo en su vida ha pensado esto, ha sentido, ha creído fielmente esto. No tengo lo que se necesita para un trabajo, para una pareja. El éxito no es para mí. Eso también lo creen muchas personas. De hecho, a veces es una creencia que te sabotea muchísimo.
Si fallo, los demás me juzgarán. Esta es otra, que no hago algo porque ¿qué van a decir los demás? ¿Qué van a opinar? ¿O van a creer que estoy loco? ¿Qué van a pensar? Ahora les voy a dar, digamos, estas 5 áreas. ¿Para qué? Pueden le tomar una foto, igual recuerden que pues yo les comparto la presentación después. Pero es importante que se sienten con detalle a identificar las creencias que tienen, o sea, lo que ustedes pueden creer en cuanto a estas áreas que están aquí, que son, digamos, que las principales. Lo que es dinero, finanzas y la parte profesional, pues la pueden englobar ahí. ¿Qué es lo que creen ustedes respecto a eso? ¿Qué es lo que me ha dicho mi familia? ¿Qué dice el común? O sea, ¿qué he escuchado yo? ¿Qué es lo que yo creo sobre esto, sobre el dinero y sobre esto? Escríbanlo. En lo personal, ahí va la autoestima. ¿Qué creen ustedes de ustedes mismos? ¿Qué son capaces de hacer? ¿Qué? O sea, todo lo que creen sobre ustedes lo pueden escribir ahí. Lo otro en relaciones interpersonales, las creencias que ustedes tienen sobre familia, sobre pareja, sobre amigos, compañeros, en cuanto a la salud y bienestar. Ay, ¿qué fue eso? En cuanto a la salud y bienestar, pueden escribir absolutamente todas sus creencias. O sea, hay personas que en realidad en cada uno se puede analizar y uno siempre va a tener ciertas creencias que no son tan saludables. Y cada vez que uno va conociendo ciertas cosas, se da cuenta que obviamente cada vez, pues como dice el dicho, no, mientras más sé que no sé nada, sé que no sé nada. Entonces, es importante que se sienten a detallar. Y la otra área es la espiritual. La espiritual en cuanto a creencias religiosas y también en cuanto a esa conexión con ustedes mismos. Es decir, el propósito de vida. ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué existo? ¿Para qué estoy aquí? Entonces, en cuanto a eso, tienen tareas, siéntense a identificar en cada área cuáles son esas creencias, qué creen ustedes en cada área. Y luego pueden hacer el ejercicio, igual después les voy a brindar un ejercicio, pueden mirar y preguntarse si ese pensamiento que están teniendo, que tienen, esa creencia que están teniendo, perdón, los lleva al lugar donde ustedes quieren estar. Si la respuesta es no, pues ya saben que esa creencia la deben cambiar porque no está siendo funcional. Hay creencias que no son funcionales y hay que cambiarlas. Por ejemplo, un tema muy común es la mujer que es maltratada y digamos que está casada religiosamente, ya sea por cualquier iglesia. Y tiene la creencia de que si se separa, pues está mal, va a ser condenada por el resto de su vida y demás. Y se queda en ese entorno al lado de un hombre maltratador, o sea, que la maltrata físicamente y psicológicamente. Entonces esa es una creencia que no es funcional para esa persona en ese contexto en el que está. Entonces, que se trabaja mucho con este tipo de personas, pues en terapia, entender el origen de la creencia, porque normalmente es una creencia cultural y religiosa, para que pueda ella integrar que obviamente primero está ella como persona, su salud y su integridad, ponerla de primero para estar bien y más e hijos de por medio, hacer todo este trabajo de cambio de creencia para que pueda tomar la decisión de separarse. Por poner un ejemplo, pero así como pues hay muchos casos. ¿Cómo identificar? ¿Cómo identificarlas? Preguntas introspectivas. ¿Qué pienso sobre mis capacidades? Estas van allá hacia ustedes. ¿Qué pienso sobre mis capacidades? ¿Qué pensamientos me frenan cuando quiero algo de nuevo? Ya luego de que ustedes hacen todo esto por áreas, se les va a hacer más fácil identificar esto. O sea, ya su cerebro les va a ir dando más información. ¿Qué me digo a mí mismo cuando enfrento un desafío? En cualquier área. Y recuerden que antes de responder estas preguntas, tienen que hacer la lista de creencias por áreas para que sea más fácil para ustedes identificarlas. Y luego, escuchen sus pensamientos automáticos. Dice, ejercicio del espejo. O sea, se van a parar frente al espejo, ustedes se hacen esa pregunta, se paran frente al espejo y empiezan a escuchar esos pensamientos. No se asusten, porque recuerden que sus pensamientos simplemente son redes neuronales.
O sea, vengan y hacen cortocircuito, tan, 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 y van reaccionando. Son pensamientos automáticos, o sea, que están ahí de base, que se creó un eco y no es algo que sea verdad, o sea, no es algo que sea real. Entonces ustedes pueden obviamente cuestionar esos pensamientos. Entonces no se asusten, simplemente hagan esa lista, se paran frente al espejo y empiezan a surgirles que no soy suficiente, ay, pero mira cómo te ves tan gorda, pero mira cómo se te ve la nariz, ay, pero es que no tienes la capacidad para generar dinero, es que no puedes tú solo o no puedes tú sola. O sea, toda la cantidad de pensamientos que les puedan surgir. No se asusten de ese momento. Identifíquenlo y escríbanlo. Ah, me vino este pensamiento, este pensamiento, este pensamiento, este pensamiento. Entiendan que su cerebro es un órgano. No es una cosa rara que es ustedes, no, es un órgano y tiene un trabajo. Entonces, el trabajo del cerebro únicamente es mantenernos vivos. El trabajo de nuestro cerebro no es hacernos felices. O sea, ojalá, pero no. Ojalá el pensamiento dijera todos los días, vamos a darte todos los pensamientos más lindos del mundo para que todos los días sean maravillosos. Pero ese no es el trabajo de nuestro cerebro. Entonces, nuestro trabajo como persona, porque tenemos la capacidad de, por el mismo cerebro que tenemos, poder manejar esos pensamientos y esas creencias, pues escucharlos, vamos a escribirlos, voy a identificarlos, me voy dando cuenta, oye, qué tan profundo me está afectando este pensamiento. Si me está afectando, y esto es digamos que una señal, ¿no? De que tengo que cambiar ese pensamiento, es porque si me está generando un sentimiento que no me ayuda, que es un sentimiento incómodo para mí y que constantemente lo estoy teniendo y digamos que me frustra, me hace quedarme estancado, entonces debo trabajar ese pensamiento. No porque la emoción sea mala, porque obviamente cada emoción nos trae un mensaje. Ya al final les dejo un cuadrito para que ustedes para que ustedes vean bien eso. Pero si es constante, no es saludable. Entonces es cuando yo tengo que cambiar esa creencia o ese pensamiento. Acá, un ejercicio rápido. Este ejercicio yo lo hago normalmente. Ay, me disculpan un segundito. Que mi anda por ahí haciendo de las suyas. Ok, es un proceso rápido. Esto realmente tarda 4 o 6 semanas en trabajarse en terapia semana a semana, pero esta es una forma rápida que ustedes pueden ir integrando en trabajar sus pensamientos. Primero detecta, o sea, reconoce la creencia. Con las preguntas que ya se hicieron y el esquemita que ustedes hagan por áreas, ya van a saber cuáles son esas creencias. Luego, lo segundo es cuestionar. ¿Es realmente cierta esta creencia? De hecho, hay más preguntas que pueden hacerse, pero recuerden que este es un proceso paso a paso rápido. Y redefine. Crea una nueva creencia que te empodere, cámbiala. Si de pronto te cuesta mucho cuestionar, de hecho, las personas que tienen pensamiento rígido, que tienen altos niveles de ansiedad o tienen un cuadro un cuadro depresivo, les cuesta mucho hacer esta parte de cuestionar. ¿Por qué? Porque obviamente, pues como es un cuadro patológico, les cuesta mucho como entender y transformar esta parte de la creencia. Por ejemplo, una de las creencias que suelen tener mucho es que, bueno, no le haré falta a nadie. El mundo está mejor sin mí. Eso es una creencia que es común en todas las personas que tienen cuadros depresivos, entonces que no es real la creencia, y que hay que trabajarla, que en crisis se vuelve una verdad absoluta, porque en crisis obviamente uno se lo cree. Creo que aquí hay varias personas que hemos pasado por ansiedad y depresión y uno en esos momentos, uno se cree de verdad ese pensamiento, pero no es verdad. Entonces, al momento de yo decir, ok, no es verdad este pensamiento, lo cuestiono. Tengo que hacerle preguntas y profundizarlo, pero ¿por qué yo estoy pensando eso? ¿Será que me está haciendo falta algo? Y obviamente, si alguno de acá están presentando este tipo de situaciones que son ya más patológicas, deben ir con un acompañamiento terapéutico. Luego de yo cuestionarlo, bueno, redefino, vamos a ponerle un pensamiento que sea más positivo. Por ejemplo, si mi pensamiento es no soy suficiente o no soy capaz o me siento bruto, por ejemplo,
preguntar si es verdad eso, en qué otros momentos yo pude salir bien en una evaluación, pude aprender algo rápido o algo que yo sepa, o sea, un aprendizaje que yo tenga que me guste mucho, una habilidad que tenga. ¿Y cómo puedo cambiar esta creencia? Bueno, yo soy capaz de aprender, por ejemplo. Y practicar las afirmaciones. Las afirmaciones no son como el típico afirmaciones que se ven mucho en redes sociales, de que son repita y ya como lorito, repita y ya, no. Porque nuestro cerebro tampoco es que sea tan inocente, no. O sea, nuestro cerebro sí analiza muy bien cada frase que tú estás integrando y tienes que, por esto el paso de cuestionar es muy importante porque hay que deshacer, pues desintegrar esa creencia antigua. Yo le tengo que dar una buena base. Primero, cuestionarlo muy bien y segundo, darle una buena base para que lo cree, para que crea la nueva afirmación. Porque, por ejemplo, yo si tengo, no sé, con mi tamaño, yo pesara 90 kilos, fuera bien, pues ya estaría en sobrepeso, y me dijeron, no, pues no soy gordita, soy delgada. Y diga, soy delgada, pues mágicamente mi cerebro no va a creer eso. Entonces yo tengo que ser muy consciente que, bueno, me gustaría tener otro peso, bajar tantas libras, por ejemplo. Pero entonces tienen que ser muy coherentes en cómo están cuestionando sus pensamientos y cuáles son esas creencias que van a sumar a su vida. Obviamente creencias que eleven su estado emocional. Y ya más adelantito les explico por qué. Un segundo. Acá, rompiendo barreras internas. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Ya como dicen en el chat, para que escriban. Escribe una creencia limitante que sientes que te frena. Una rapidito, 2, 3 palabras, pues no elaboren tanto, aunque si quieren escribir una elaborada, pues también. Para tener la salvación en Cristo Jesús. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que allá por aquí. No soy suficiente. No soy suficiente buena en lo que hago. Necesito hacer todo yo. Yo di mala suerte a donde llegue. No me alcanza el tiempo para todo lo que me corresponde hacer. Ahora van a reflexionar un poquito, pues tienen como un minutito para que piensen más o menos de dónde viene y qué experiencia o frase originó, porque hay otra, estoy muy mayor para empezar a reestructurar mi vida. Entonces, ¿de dónde van a reflexionar? ¿De dónde viene esa creencia? ¿Y qué experiencia o frase originó esa creencia? él también es hijo de si quieren, bueno, donde trabajaba, pone por acá, ahorita le pueden colocar una manito si logran identificar, o me ponen sí, si logran identificar ya la experiencia de la frase, porque de pronto para algunas puede ser un poquito más larga, o si la quieren escribir también lo pueden hacer. Jesucristo. Por aquí Beatriz colocó la cultura en la que crecí. ¿Para qué nos
Ahora, luego de identificar de dónde vino o la experiencia, por aquí coloqué, vienen las experiencias que he tenido como mamá soltera con TDAH, donde una y otra vez compruebo que solo llego a una parte mínima de la lista de mis pendientes. Sí, desde pequeña siempre me exigían, académicamente, autoexigente. Bien, ahora luego que ya identificaron esta situación, ya saben que vienen de algo que les sucedió. Y como ya les expliqué, no quiere decir que eso sea una verdad absoluta. Ahora van a reemplazar esa frase por otra que les potencie, o sea, que les eleve, por ejemplo. La primera les causa frustración, tristeza, enojo, miedo. Entonces la van a cambiar por otra que les genere alegría, que se sientan empoderadas, que se sientan felices o que les genere más tranquilidad. Tenemos la solución en Cristo Jesús. Tenía esto apagado. Soy suficiente y capaz. Ay, espérenme, se me fue. Y capaz de lograr lo que me propongo. Sí, así. Cuando uno, recuerden como les dije anteriormente, tenemos que darle base a esos nuevos pensamientos, por ejemplo. Eso puede ser un resumen de un plan, ¿cierto? Por ejemplo, acá soy suficiente y capaz de lograr lo que me propongo. Entonces, decirle a tu mente, mira, te tengo este plan para lograr esto que queremos hacer. Por ejemplo, quiero mejorar en una habilidad de mi trabajo o de mi perfil profesional. Entonces, bueno, haces un curso, haces una investigación, algo, y identificas exactamente cómo cómo quieres potenciar esa parte. Y hacer un plan para eso. Eso es importante hacerlo para que tu cerebro comprenda y entienda que vas a hacer algo para fortalecer esa creencia. Mi edad mayor me permite tener la experiencia y sabiduría para tener éxito en todo lo nuevo que se me presente. Exactamente. Tengo la capacidad de hacer y tener éxito en mi trabajo. Muy bien. Acá, por ejemplo, en cuanto al éxito en el laboral, es muy importante que ustedes trabajen mucho con los registros de logros, pero desde la autocompasión. Bueno, esta semana vamos a tener igual también un día para la autocompasión. Hago lo que puedo con lo que tengo por y para mis hijos. Muy bien. Exactamente. Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cómo mantener tus creencias potenciadoras? Pues ya hicimos el ejercicio, vamos a mirar cómo la podemos sostener. Reflexiona semanalmente sobre tus pensamientos. Rodéate de personas y entornos que refuercen tu nueva perspectiva. Y usa un diario de gratitud y afirmaciones. Yo los diarios siempre los voy a recomendar. Los diarios normalmente yo enseño a mis pacientes a llevar sus diarios para que ellos empiecen a analizar sus creencias, sus pensamientos, porque es importante hacer una reestructuración cognitiva para mí en todas las áreas, pues yo lo aplico en todas las áreas. Porque de verdad es importante reconocer cuáles son esos pensamientos que nos estancan y transformarlos, entender, yo volverme hábil en cambiar, en reconocer mis pensamientos y en cambiarlos si los tengo que cambiar. Entonces es importante llevar un diario, no solo para registrar mis pensamientos, sino para la gratitud, para registrar mis logros, para simplemente desahogarme si necesito un momento en que tengo que soltar algo que tengo encima y no quiero hablarlo con nadie, lo puedo desahogar en un diario. Para escribir sus metas, los planes de trabajo que quieran hacer, de trabajo personal como profesional, o los pueden tener separados. Yo
Tengo varios. Pues sí, yo suelo escribir como bastante. Entonces, tengo varios y, por ejemplo, tengo el del diario de gratitud, tengo el que es el personal donde voy escribiendo de pronto mis metas personales, tengo los otros que son profesionales. Entonces, es como importante que ustedes se vayan conociendo y ustedes tengan herramientas que les ayuden a ustedes. Porque solito no podemos. Y es algo importante. No le den más trabajo a su cerebro del que pueda soportar. Y a veces tenemos esta falsa creencia de que, bueno, no, yo todo lo tengo aquí en mi cabeza. Yo todo lo tengo y todo lo guardo. Es muy, ustedes no saben el poder que tiene la escritura. El que yo plasme sobre una hoja de papel lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo quiero hacer, cuáles son mis deseos, cuáles son mis emociones, por ejemplo, los agradecimientos que yo tengo en mi vida, que diario ayuda muchísimo porque te ayuda a cambiar mucho la perspectiva. Entonces, eso te ayuda mucho a integrar aún más lo que estás reafirmando. Entonces, semanalmente, analicen cómo están pensando, qué hicieron esa semana, cómo les fue, cuáles fueron sus emociones, las emociones que más tuvieron durante la semana, el por qué, el reconocer sus detonantes. Eso le va a ayudar muchísimo más a conocerse. Y el entorno es súper importante. Y aquí es donde debemos poner en práctica lo que ya vimos de los límites. Entonces, todo lo que ya hemos venido trabajando ayuda a fortalecer esto. Porque, por ejemplo, como ya vimos heridas, ya sabemos que tenemos que reconocer en nuestra infancia aquellos momentos difíciles o eventos traumáticos o dolorosos que tenemos que pudieron también dejar creencias. Y obviamente ese entorno en el que estamos ahora hay que analizarlo para establecer límites. El entorno laboral, ok, si hay un compañero que siempre me molesta, que siempre me dice cosas, o si es en el entorno, pues si aún algunos de los que estudian, cómo es ese contexto, aprendan a poner límites. En las relaciones familiares y de pareja también es importante establecer límites, porque deben cuidarse. Y en algún caso que sea necesario, pues ya aprender a separar, como bueno, ya este lugar, no voy más a ese lugar porque en ese lugar me siento de tal forma y no me gusta, por ejemplo. Recuerda, lo que alimentas crece. Eso es muy importante. Es como el otro dicho que dice, la otra frase que dice, en lo que te enfocas, eso crece. Entonces es importante uno saber qué pensamientos estamos alimentando, porque a veces nos convertimos pues, en nuestros propios verdugos y alimentamos nuestros peores pensamientos. Ok. Ahora algo que quiero que tengan en cuenta a la hora de los pensamientos, lo que tiene que ver los pensamientos y las emociones. Acá se los trata de estructurar como por paso, ¿no? Los pensamientos influyen en sus emociones. O sea, lo que ustedes piensan de una activa el cerebro y se empieza a generar una reacción física que son las emociones. Luego, sus emociones, el cómo ustedes se sienten, va a influir en sus decisiones. Porque todas las decisiones van influidas por emociones, ya sea positivas o negativas, de alguna forma. Siempre lo van a decidir por cómo se sienten, o cómo se quieren, o por cómo se quieren sentir. Sus decisiones influyen en sus acciones. O sea, todo lo que yo decida obviamente va a influir en lo que yo vaya a hacer. Y obviamente sus acciones definen quiénes son ustedes. Entonces, si lo que yo soy, lo que es mi vida, es el resultado de lo que yo pienso, entonces yo tengo que aprender a cultivar mejor mis pensamientos y aprender a manejar mejor o a construir mejor mis creencias. Por eso es muy importante que ustedes vayan como desde el paso 1, ¿cierto? A identificar lo que piensan, esas creencias que tienen, partiendo de allí. Si ustedes ven que su vida, ustedes dicen, es que estoy en el peor trabajo, es que, no sé, no tengo clientes, es que me la llevo súper mal con mi pareja, siempre es que elijo una mala pareja, me va mal económicamente, lo que sea. El resultado de su vida es ese. Entonces vayan a sus creencias y a sus pensamientos, porque desde allí es donde se está originando todo. Entonces, cuando ustedes asumen ya la responsabilidad de eso, mucho empieza a cambiar. Y créanme, por ejemplo, de pronto, bueno, estoy repitiendo un patrón de pareja común. Bueno, algo debe haber, alguna creencia hay allí
que te está haciendo elegir al mismo patrón de pareja todo el tiempo. Entonces, por eso es importante saber muy bien cuáles son sus creencias. Y acá, ok, ¿y qué les puede ayudar a elaborar un buen plan de vida? Escribir cuáles son los pensamientos que quieren tener, cuáles son esas emociones que quieren sentir, cuáles son esas decisiones que deben empezar a tomar hoy y cuáles son esas acciones que deben empezar a hacer. ¿Qué es aquello que tienen que empezar a hacer? Escríbanlo, elaboren un plan de vida, porque en la vida se construye. O sea, yo me tengo que sentar, así como yo, no sé, me mandan a hacer un trabajo de la universidad, o cuando de pronto me ponen a mí, voy a escribir un negocio, a crear un negocio o algo, yo tengo que crear un plan para algo. Bueno, de hecho en estos días puse un carrusel, publicé un carrusel que hablaba de las listas de la compra o algo así, pero tiene que ver mucho con lo que tenemos en nuestra vida. Tiene mucho que ver eso, o sea, así como yo elaboro la lista de compras, qué necesito, qué no necesito, tengo que comprar tal cosa, bueno, puedo cambiar este alimento por este otro, porque es más económico, porque sea mejor. Así tal cual, tengo que aprender a elegir mis pensamientos, mis emociones, y todo lo demás. Porque de pronto uno dice, bueno, es que mis emociones no las puedo controlar porque ciertamente son fisiológicas, pero hay maneras de gestionarlas y maneras de poder crear las emociones. Creo que viene aquí. Ok, entonces acá, para crear las emociones, yo tengo que entender esto, que las emociones y los sentimientos son diferentes. Nuestros sentimientos son la unión del pensamiento de un pensamiento con una emoción. Por ejemplo, vamos aquí adelante. Esta es de una clase de emociones. Y quise compartírselos a ustedes. Igual, pues le pueden tomar fotos o igual ya saben que les voy a compartir el PDF por el grupo. Entonces, por ejemplo, el miedo. En emoción, miedo, y en sentimientos, pues el último cuadrito dice incertidumbre, ansiedad e inseguridad. Entonces, ahí ven ansiedad. Aunque la película de Intensamente dice que ansiedad es una emoción, la ansiedad es un sentimiento. ¿Por qué? Porque nace a partir de que yo una emoción y un pensamiento. Que la emoción base es el miedo, sí, de la ansiedad. Sí, de hecho a veces puede ir un poquito la ira y puede ir un poquito también la tristeza, pero cuando es ansiedad es un sentimiento como tal, no es una emoción. Entonces, los sentimientos los creamos nosotros. De hecho, los celos también es un sentimiento, no es una emoción. Entonces, las emociones son las básicas que se activan fisiológicamente en nuestro cuerpo para ayudarnos a sobrevivir. O sea, ¿para qué necesito sentir miedo, ira, tristeza, asco, alegría, sorpresa? Ahí la tienen. ¿Cuál es la función de cada una? Pues el miedo detecta una amenaza, un problema. La ira acciona ante la amenaza. La tristeza hay que analizar, te invita a analizar tus pérdidas. El asco previene amenazas. La alegría genera seguridad. Y la sorpresa es para una reacción alerta. Entonces yo quiero que se imaginen ese ser humano hace no sé cuántos, 2.000, 3.000, no sé cuántos millones de años, que tenía que sobrevivir en medio de animales salvajes para que le ayudaran estas emociones. Y precisamente era para eso, para su supervivencia. Entonces nosotros seguimos, nuestro cerebro sigue teniendo esas reacciones porque nos ayudan a nuestra supervivencia. No es por algo malo, no es por algo negativo, no, simplemente porque nos ayuda. Por ejemplo, si yo me voy a una calle oscura y yo siento miedo, pues obviamente voy a sentir miedo porque mi cerebro me está diciendo, aquí hay algo, mira, estoy detectando una amenaza. Por eso estoy sintiendo miedo. No, ya, lo que pasa es que uno dice, ay, es que me van a venir a atracar, no. Algo va a pasar porque el lugar no es seguro. Entonces hay que llenarse de recursos y ahí dice cuál es el objetivo que debo hacer en cada una de las emociones. Ahí las tienen. Lastimosamente esa clase creo que nunca se grabó, esa clase que yo dicté en aquel momento. Pero cada uno tiene su objetivo, buscar soluciones y recursos, por ejemplo, el miedo. Si yo voy a dar una exposición y siento miedo, pues ¿qué solución puedo tener yo para no sentir miedo? ¿Qué recursos? Bueno, me apoyo mejor con las láminas que tenga, manejo yo tarjeticas para no olvidar ciertas frases, nombres o fechas, por ejemplo. Yo tengo que mirar cómo me ayuda a gestionar la emoción también. Entonces, por ejemplo, la ira les ayuda a elevar la energía. Hay que saber cuál es el objetivo de cada una para darle su uso. Entonces, explicándoles
un poquito esto, así como por encimita, ya ustedes tienen cómo reconocer bien. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, si yo siento algo, es un sentimiento, mirar cuál es la emoción que lo acompaña y cuál es el pensamiento que lo acompaña. Cuando yo reconozco cuál es ese pensamiento, reconozco la emoción, cumplo con el objetivo de la emoción, pues le ayudo, algo que yo llamo rituales emocionales, esas clases están en Instagram. Yo puedo, luego de eso, de gestionar mis emociones, yo trabajo mi pensamiento, porque mi pensamiento siempre me va a generar, ay, Dios, se me botaron por acá. Mi pensamiento siempre me va a generar esa emoción. Y entonces va a activar la emoción y me va a crear el sentimiento. Entonces ahí yo tengo que aprender a trabajar ambas cosas. Por eso es muy importante que ustedes aprendan a detectar cuáles son esas creencias y esos pensamientos que están teniendo. Okay. Bueno, ya finalizando, el mayor regalo que puedes darte es la libertad de creer en ti mismo. Las creencias limitantes no definen quién eres, pero romperlas puede redefinir quién quieres ser. Gracias por acompañarme hoy y recuerda, el cambio comienza con una decisión. Y aquí les traigo otra frase. El único límite que realmente existe es el que tú decides mantener. Hoy es el día para derribarlo. Así que los invito a esta semana con todas las actividades que van a tener, los audios, las meditaciones, las preguntas del journaling. Trabajen fuertemente en reconocer cuáles son esas creencias y esos pensamientos que los tienen estancados o que les genera un pequeño malestar y profundicen en ella. No tengan miedo a conocerse a ustedes mismos, porque son ustedes, y como dice la frase anterior, confíen en aquella persona en la que ustedes pueden llegar a ser, porque ese es el real potencial que ustedes esconden dentro. Ningún ser humano tiene ideas o deseos que no puede lograr. O sea, si ustedes algo dicen, yo quiero tener tal cosa, es porque sí tienen la capacidad. Si ya su mente lo imagino, es porque tienen la capacidad de crearlo. Tienen que encontrar la forma de cómo hacerlo. O sea, ¿cuál es el camino para llegar a tal lugar? Tienen que, bueno, yo empiezo, ¿qué tengo que corregir? ¿Cómo gestiono mis emociones? ¿Cómo cambio mis pensamientos? ¿Qué plan tengo que llevar a cabo? ¿Qué tengo que aprender de nuevo? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esas son las preguntas que deben hacerse para lograr las cosas. Y obviamente desde la realidad y desde la aceptación. Igual, pues esperen el día que vamos a trabajar la autocompasión, que es muy importante también manejar mucho la autocompasión. Entonces, chicos, bueno, los leo, los escucho. Voy a parar la grabación. Dime, Maritere, puedes hablar. Gracias.